Y solucionamos todo. Listo. Ahí está. Ahora sí, acomodamos la cámara porque no se veía la parte más hermosa que tengo de mi cuerpo, que es el pelo. Justo me cortaba. Claro, porque estaba la cámara apuntando a la pastora, que tiene una altura diferente que la mía. Cuando vengo yo, si no se acomoda la cámara, no se me ve el pelo. Entonces, que en definitiva es la parte más hermosa que tengo. Justo eso. Hoy quiero hablarles una palabra que me dio el Señor, que tiene que ver justamente con lo que estaba, o lo que dice la letra de la adoración que acabamos de escuchar, que tiene que ver con su camino. Porque muchas veces hablamos del camino. ¿Y qué implica el camino? ¿Qué es lo que, a qué nos referimos cuando hablamos de su camino? Entonces quiero compartir una palabra que la vamos a encontrar en el Salmo 119. Una palabra cortita, que es simplemente todo el Salmo 119. Para los que no lo conocen, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Ah, mentira, es un chiste. Salmo 119, verso 9 en adelante. Salmo 119, verso 9 en adelante. Yo voy a leer la versión Peshita, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíen tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Yahvé, instrúyeme en tus mandamientos. Todos los juicios de tu justicia he repetido con mis labios. Me he deleitado en el camino de tu testimonio más que en cualquier riqueza. En tus mandamientos he meditado y he conocido tus sendas. He meditado en tu ley para no olvidar tus palabras. Amén. Comienza diciendo el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si el joven, primero, cuando habla la palabra de joven, no es necesario que esté hablando de una edad cronológica, sino que se refiere al joven en el camino del Señor. Se refiere a aquel que recién lo conoce, que está dando sus primeros pasos. Entonces, en la vida cristiana, esa persona es joven. No importa si tiene 3 años, no importa si tiene 20 años, 40 años, 60 o 95 años. Si hace poco tiempo que conoció al Señor, entonces estamos hablando de un joven espiritualmente. Con lo cual, cuando habla acá de joven, no es solamente para los menores de edad o la juventud hasta los 18 años, hasta los 25, o los 21, o los que sea, sino para aquellos que están dando sus primeros pasos. Y dice su palabra, o pregunta, salmista, ¿con qué limpiará su camino? Si tiene que limpiar el camino, es porque el camino está sucio. Cuando algo está sucio, yo lo tengo que limpiar. Cuando la casa está sucia, yo la tengo que limpiar. Cuando el auto está sucio, yo lo tengo que lavar. Cuando mi cuerpo está sucio, me tengo que bañar. Cuando algo está sucio, es necesario limpiarlo, es necesario lavarlo. Es necesario dejarlo impecable, limpio, bien perfumado. Pero si hay que lavarlo, entonces es porque primero está sucio. Y cuando hablamos de un camino sucio, hablamos de aquel que llega a los pies del Señor con sus problemas, pero que llega también con sus pecados, cuando llega con su vida del mundo, como decimos nosotros, y que quizás para el mundo lo que vino haciendo estaba bien y el camino que seguía estaba bien, pero para el Señor es diferente, para Dios es distinto. Entonces ahora esas cosas hay que limpiarlas. Decir, bueno, a ver, eso que vos hacías en tu otra vida, en tu anterior vida, acá,
no es aconsejable, no es bueno, no es agradable a Dios que sigas haciéndolo. Dios no nos prohíbe que hagamos nada, simplemente que hay cosas que a Él le agradan y hay cosas que a Él le desagradan. Hay cosas que Él ve con buenos ojos y hay cosas que ve con malos ojos. Entonces, si después está en nosotros, si queremos hacer cosas que sabemos que agradan a Dios o si queremos hacer cosas que sabemos que desagradan a Dios. Si hacemos cosas que agradan a Dios, seguramente tendremos la bendición de Él. Seguramente Él nos prosperará, seguramente Él nos hará tener éxito, pero si hacemos lo contrario, no esperemos recibir la bendición. Si hacemos lo contrario, no esperemos que Dios nos diga bien, sigue así. No esperemos seguir bajo su protección cuando nosotros no nos ponemos bajo su protección, sino que nos quitamos. Entonces, el camino hay que limpiarlo. Y a veces, no solamente con la persona que es nueva en el camino, sino a veces con los que ya tienen un tiempo también. Porque muchos hermanos que conocen al Señor, que lo han aceptado como su Señor y Salvador, que han estado en iglesias, incluso muchas veces ministros, en algunos momentos se apartan del camino, en algunos momentos le dan la espalda a Dios, hacen un paso al costado y siguen una vida diferente de la cristiana. Y esa gente, cuando vuelve al camino, también tiene que limpiar su camino. Porque en algún momento de su vida se desvió, porque en algún momento estuvo apartado, porque en algún momento ensució su camino, perdió el rumbo como cristiano. O se apartó porque vaya Dios a saber por qué. Cada uno sabe esas cosas, pero lo cierto es que cuando uno se aparta, aunque tenga 10, 15, 20 años como cristiano, cuando uno se aparta, ensucia su camino. Entonces, para volver al Señor, el Señor siempre nos va a recibir con los brazos abiertos de la misma forma que el Padre, en la parábola del hijo pródigo, recibe a su hijo que creía haber perdido cuando regresa con los brazos abiertos. Pero es necesario limpiar el camino. Cuando el hijo pródigo regresa, el Padre le quita la ropa que traía puesta, sucia, harapienta, rota, y le da vestimenta nueva, le da mejor, limpia. Limpia el camino es necesario limpiarlo para comenzar un camino recto en el Señor, para comenzar el camino del Señor. Entonces, no importa si vos recién comenzás o si te apartaste en algún momento y ahora volviste. Lo importante es que tengas que limpiar el camino. Y dice, ante la pregunta de cómo el joven va a limpiar el camino, la respuesta que da es guardando sus mandamientos. Guardando los mandamientos de Dios. Guardando los mandamientos que nos dejó el Señor. Es como vamos a limpiar el camino. Esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de mandamientos, hablaban de los viejos y conocidos 10 mandamientos que Jesús entrega en las tablas, en el monte Sinaí, la historia que todos conocemos. Pero eso era para el pueblo de Israel, eso era para antes de la venida del Señor. Para nosotros, los mandamientos son diferentes. Y no es que esos mandamientos sean inexistentes, no es que esos mandamientos, no es que esa parte de la Biblia la tachemos, sino que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra hace 2000 años atrás, cuando llevó a cabo su ministerio terrenal, Él nos dejó 2 mandamientos, porque Él dijo que los 613 leyes, mandamientos y preceptos que tenía el pueblo de Israel, Él los resumía en 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con todo el corazón, con todo el pensamiento, con toda el alma, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo.
Con esos dos mandamientos, Él resume toda la ley judía. Entonces, para nosotros, para esta época, cuando habla de guardar los mandamientos, habla de estos mandamientos que Jesucristo nos entregó. Amar al prójimo como a uno mismo. Si yo amo a mi prójimo, no lo lastimo. Si yo amo a mi prójimo, no le causa daño. Si yo amo a mi prójimo, no le falta respeto, no le insulto, no le grito. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces cuando me pide ayuda, se la doy. Cuando me pide una mano, se la doy. Porque si yo estuviese en ese otro lugar, si yo fuese el que necesita la ayuda, a mí me gustaría que el otro me la dé. Entonces amar al prójimo como a uno mismo es hacer por el otro lo que a mí me gustaría que haga por mí. Es que si yo me amo, también tengo que amar al otro porque es otro hijo de Dios de la misma manera que lo soy yo. Es un hermano en Cristo. Entonces, esos son los mandamientos que nos manda que guardemos. Dice la palabra que con todo el corazón lo ha buscado. Cuando uno busca a Dios se lo busca con el corazón. A Dios se lo busca desde el amor. El amor está en el corazón. Uno, cuando le dice a alguien que lo ama, cuando le dice a una novia, una esposa, un esposo, a un hijo, una hija, a un padre, una madre, cuando uno dice que ama, lo dice te amo con todo mi corazón. Con el corazón es que tenemos que buscar a Dios. Esa búsqueda sincera, ese amor puro para con Dios. Así es como hay que buscar a Dios. Así es como Dios quiere que lo busquemos. Y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Dice la palabra que el que busca encuentra. Pero para encontrar tengo que buscar. Si yo no busco, no lo encuentro. Si yo a Dios no lo busco, si yo a Cristo no lo busco, si yo la bendición de Dios no la busco, no la voy a encontrar. Si yo el amor de Dios no lo busco, no lo voy a encontrar. Si yo el camino del Señor no lo busco, no lo voy a encontrar. Si el trabajo no lo salgo a buscar, no lo voy a encontrar. Lo que yo quiera lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar con estrategia. Pero no con estrategia humana, con estrategia divina, con estrategia que el Señor me da. Entonces, cuando yo busco las cosas con estrategia celestial, no puede fallar. El éxito está asegurado, porque la estrategia viene de Dios. Dios es el que me dice, haz esto de esta manera. ¿Listo? Si Dios me dice que lo haga de esa manera, me va a ir bien, no me puede ir mal. Porque que me vaya mal implica que Él se equivocó. Que Él me dio mala estrategia, que me dio malas instrucciones. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Pero ahí está la clave. Buscar con estrategia divina, no con estrategia humana, no con estrategia terrenal. Y dice, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntan, le piden que le enseñe a orar, le enseña lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Y ya finalizando el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en la tentación. No es que no vamos a tener tentaciones, no es que no vamos a tener posibilidades de desviarnos de ese camino. Lo que necesitamos es que el Señor nos fortalezca permanentemente para no caer en esa tentación, para no desviarnos del camino. Y esa fortaleza viene del cielo. Esa fortaleza viene del reino de Dios. Esa fortaleza viene de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que es importante y necesario para mantenernos en el camino es pedirle fortaleza espiritual, para no desviar, para no errar, para mantenernos firmes. Porque eso es lo que Dios busca, que nosotros nos quedemos firmes en su camino, pero firmes no implica estáticos, firmes no implica quietos. Firme significa voy caminando derecho por el camino que el Señor me marca, con paso firme,
pisando fuerte, pisando seguro, para no caerme, para no tropezarme. Pero no quedarme quieto en el lugar donde estoy porque estoy cómodo. Así estoy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué mayor responsabilidad? ¿Para qué más trabajo? Sí, como estoy bárbaro. Lo que hoy en día se habla de la zona de confort. Entonces, Dios no busca eso. Cuando nosotros estamos cómodos en un sillón, tirados en la zona de confort, ahí es cuando Dios viene, nos saca y dice, acá no tenés nada que hacer, vamos. Activate. Lo primero que hace es sacarnos de esa zona de confort y activarnos. Pero para eso es necesario estar firme. Para eso es necesario tener un oído atento a lo que nos dice. Fíjense que sigue diciendo, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. En el corazón es donde uno tiene que guardar la palabra de Dios, donde uno tiene que guardar sus mandamientos, donde uno tiene que guardar cada mensaje, no solamente en la mente para acordárselo, sino en el corazón para sentirlo y actuar conforme a esos mandamientos. Y hace muchos años, debe ser 10 años más o menos, yo estaba apartado del camino, estaba apartado de la iglesia, y un día mientras dormía tuve un sueño. Yo soñaba que era una época medieval, en donde yo era una persona que mi función era ser personal de seguridad del Papa. Y en esa época medieval, el Papa tenía una espada que llevaba en su cintura, como llevaba Pedro. Una espada grande, una espada pesada, una espada de combate. Pero esa espada no era cualquier espada, era una espada, era la única espada que existía en todo el mundo que podía vencer al mal. Y habían venido a atacar el lugar donde nos encontrábamos. Entonces nos vimos en la necesidad de escapar, de salir corriendo. Y en un momento me entregaba la espada, y me decía que la cuide, porque yo sabía que esa espada era fundamental, que no podía esa espada caer en malas manos. Entonces, yo tenía una vestimenta de la época, ¿no? Todo como si fuese un saco de tela entrecruzado, y yo me la colgaba el cuello, no me pregunten cómo una espada tan pesada no la podía colgar del cuello, porque era un sueño, pero bueno, yo me la colgaba del cuello, y para que no se vea, para tenerla oculta, yo la ocultaba entre mis ropas. Y seguía corriendo. Y en un momento, tocaba así, como para sentir que estaba la espada, y la espada ya no estaba. Y ahí era cuando me desperté. ¿Se pueden imaginar que no entendí nada? Quizás ustedes no estén entendiendo nada de esto. Y me llevó muchos años entender ese sueño. Muchos años. Un sueño que nunca me olvidé, de hecho, se los estoy contando hoy en día, 10 años si no fueron más. Y hace unos años, yo ya había vuelto al camino, ya volvía a la iglesia, aquí donde pertenezco. Y venía un domingo a la mañana en el colectivo, al servicio. Y entendía el mensaje. En ese momento había entendido, pasaron muchos años, yo pude comprender ese sueño que tuve años atrás. La espada es la palabra de Dios. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando describe al Señor. Dice que tiene una lengua como espada de doble filo. Entonces, cuando hablamos de la espada como arma, hablamos de la lengua. Y la lengua lo que hace es pronunciar palabras. La palabra de Dios es un arma. Y es un arma muy poderosa. Y es el arma, el único arma, la única arma que existe que puede vencer al mal. Esa es la palabra.
y el que me la haya guardado entre mis vestimentas, colgada, si uno se cuelga algo del cuello, si es una cadenita, queda colgando delante del pecho, delante del corazón, entre el cuerpo y la vestimenta. Ahí es donde tenía que estar la palabra. Dios me estaba diciendo, guardar mi palabra, porque mi palabra es poderosa, porque mi palabra es la única que puede vencer al mal. Y la palabra mía la tenés que guardar bien, la tenés que tener bien a guardo, bien atesorada, guardarla como un tesoro, dale el valor que realmente tiene, ponela en tu corazón y de ahí no la partes. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. La palabra hay que atesorarla. Los mandamientos hay que atesorarlos, hay que tenerlos en el corazón y actuar en consecuencia. Y una vez se puede pensar y decir, uy, pero eso es más difícil. No sé si es tan difícil. Porque cuando uno se acostumbra a hacer algo, uno lo hace sin pensar. Digo, todos respiramos. Y nadie piensa que tiene que respirar. Nadie respira conscientemente. Nacemos sabiendo respirar. Nadie nos enseña a respirar. Pero el cuerpo lo hace solo. Cuando uno está acostumbrado a actuar, a pensar de una determinada manera, a accionar, entonces no piensa, simplemente acciona. Cuando uno está acostumbrado a ayudar al necesitado, cuando uno viene y le pide, uno no piensa, le doy, no le doy, a ver, pero está bien vestido, la verdad que no parece que necesite. Uno no piensa, uno actúa. Entonces, eso que a veces al inicio parece tan difícil, después se termina volviendo cotidiano, es lo normal, es lo habitual, es como uno es. Y esos son los cambios que hace el Señor. Esos son los cambios que debemos hacer. ¿Sí? Dice la palabra, instruye en tus mandamientos. Dios nos instruye, Dios nos enseña. El Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña a través del Espíritu Santo. El Señor nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber. Y aún quizás lo que no necesitamos, pero queremos saber. Si nosotros le pedimos entendimiento a Dios, que el Espíritu Santo me enseñe, que el Espíritu Santo me guíe cuando yo me siento a leer, para estudiar, o cuando yo me siento a hacer algo porque quiero aprender a soldar, que no sé soldar, bueno. O quiero aprender de economía, entonces agarro un libro de economía, yo la economía nunca la estudié, nunca la entendí, pero cuando yo le pido a Dios, ese Espíritu Santo me guíe, ese Espíritu Santo me abra la mente al entendimiento y a la comprensión. No importa si leo economía, no importa si estudio matemáticas o estudio la palabra de Dios. El entendimiento va a venir y va a venir desde el cielo. Pero para eso tengo que pedir. Para eso tengo que saber que tengo que pedir. Entonces, cuando uno le pide a Dios conocimiento, cuando uno le pide a Dios entendimiento, cuando uno le pide a Dios que Él enseñe, nos enseñe, ahí es cuando Dios nos enseña. Y no solamente las cosas que necesitamos en el mundo, que necesitamos para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestro trabajo, sino también, sobre todo, en nuestra vida espiritual, que nos enseñe a ser mejores cristianos de lo que ya somos, que nos enseñe a llevar mejor una palabra, que nos enseñe estrategias espirituales, que nos enseñe. Señor, instruye, enseña, guía. Dice el verso 14, me he deleitado en el camino de tu testimonio, más
que en cualquier riqueza. Cuando uno está en el camino del Señor, uno puede ver cosas que de otra manera no ve. Uno puede ver algo sobrenatural. Uno puede ver milagros. Uno puede ver aquello que jamás pensó que podría pasar. Sin embargo, pasa. Sin embargo, uno dice, pero ¿cómo esto no tiene lógica cuando lo intento analizar desde la razón, desde la lógica, desde lo cotidiano? No tiene razón de ser. Bueno, cuando lo analizo desde esta perspectiva, no tiene razón de ser. Cuando lo analizo desde la perspectiva de Dios, tiene toda la razón de ser. Cuando Dios te quiere bendecir, te va a sorprender. Cuando Dios te quiere bendecir, cuando te quiere dar, lo va a hacer de una manera tan particular. Solamente Él puede hacerlo. Y lo hace así, justamente para que uno diga, wow, evidentemente Dios está en el asunto. Evidentemente. Porque si no, no sería posible que sea así. Conté varias veces que el primer día de que cursé el ingreso a la facultad, a una compañera que ni sabía mi nombre, le pedí todo el libro porque el señor me dijo que lo acababa de comprar, estaba leyendo el libro. Y uno puede decir, está acá porque ni te conoce. ¿Quién le prestaría un libro que uno acaba de comprar a alguien que desconoce? Que simplemente está sentado al lado y está cursando lo mismo que vos. Una locura. Algo fuera así, pero bueno, el Señor manda y uno decide, en la obediencia está la bendición. Pero es uno el que decide si obedece o no obedece. Ahora, si obedecemos, quédese tranquilo, que yo le aseguro que la bendición está. Porque es Dios el que está en el asunto. Pero esas cosas tienen más valor que lo material. Uno puede tener algo material, uno puede tener un auto, puede tener una casa, puede tener dinero, puede tener una empresa, puede ser importante, puede tener un papel colgado en la pared, pero cuando uno puede ver el actuar de Dios, yo le aseguro que no hay nada que se pueda parecer a eso. Hace unos años, un pastor de La Plata me invita a predicar, me dice, yo ni siquiera no era ministro todavía, y me dice, hermano, yo quiero venir a predicar un domingo a mi iglesia. Bueno, pido permiso, hablé con mis padres espirituales, pedí permiso, me fui a La Plata, me dice este pastor, cuando termina de predicar, quiero que ministre. Bueno, nunca había ministrado. Cuando empiezan a pasar la gente adelante para que ore por ellos, el Espíritu Santo las tiraba con una fuerza, pero yo creo que más del 50%. Y hay algunos que a veces ven en una iglesia o a veces en la televisión, ¿no? Que el pastor le apoya la mano en la cabeza hasta que lo empuja para que se tire. Yo esperaba la mano, más de 10 centímetros la mano estaba mía, de la cabeza de las personas, y se caía. Porque yo la esperaba, no, yo la esperaba. Pero el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo, Dios estaba obrando en la vida de ese hermano, en la vida de ese hermano. Y una cosa es cuando uno lo ve en televisión que dice, lo empuja con la mano. Yo he conocido hermanos en Cristo que han ido a iglesias que me decían que el ministro le ponía la mano en la cabeza y me empujaba para que se caiga. Y a mí no me lo contó nadie, yo lo viví. Yo no puedo decir yo hice esto, yo no lo hice, lo hizo el Señor. El Señor en ese momento, ese día, en ese evento, ¿no es utilizado? ¿Ok? El Señor lo utilizó. Pero ver esas cosas, vivir esas experiencias, es mucho más importante que lo material. Porque uno, en este caso que yo contaba recién, de la Iglesia de La Plata, uno está trabajando para el Señor. Y uno ve el poder de Dios, uno ve el actuar de Dios, que lo utiliza a uno
pero uno no deja de ser en ese momento un simple instrumento de Dios para actuar, para transformar, para cambiar la vida del hermano o de la hermana que va necesitado en busca de la solución de su problema. Y eso no tiene precio. Eso no se le puede poner un valor. Cuando uno es consciente de que esto vale mucho más que cualquier cosa material que podamos tener, que podamos adquirir, que nos puedan regalar, entonces entendemos que la vida espiritual es más importante que la vida terrenal. ¿Cómo estamos espiritualmente con el Señor? ¿Cómo está actualmente nuestra relación con Dios? Nos va a marcar el día que ya no estemos en este mundo, si nos ganamos, si nos permite entrar a su reino, o no nos permite entrar a su reino. Y eso no es algo que uno, bueno, pero ya una vez, hace años atrás, el Señor me dijo que ya está, ya tengo la medallita en el pecho, ya tengo los balones, ya gané, no. Esto es todos los días, todo el día. Este es el servicio del Señor constante. Esta es una forma de vida, es un estilo de vida que uno elige si lleva o no lleva, que uno decide llevar o no, o decide no llevar. Pero ese estilo de vida que elegimos o no llevar es lo que nos va a determinar si el día de mañana entramos o no al reino de Dios. Por eso lo terrenal es secundario, es accesorio. El Señor se encarga de que nosotros lo tengamos. El auto que tengo me encanta, pero cuando lo fui comprando pensé que iba a comprar este auto, porque este auto es demasiado, algo más chiquito. Total, con algo chico me conformo. Sí, yo me conformo, pero el Señor quiere lo mejor. El Señor quiere algo más, el Señor quiere lograr. Y hasta nos misma y nos dice, te doy lo que a vos te gusta, porque sé que te gusta. Y aunque pienses que no puedes mirar, yo lo voy a hacer de tal manera, vas a poder. Pero el Señor mismo te sorprende. Pero eso lo logramos cuando estamos en su senda, cuando estamos en su camino y de ahí no nos apartamos, cuando estamos firmes y avanzamos con paso firme. No importa si el paso es grande o chico, lo importante es avanzar y que el paso sea firme y que por el camino yo me mantenga, que no vaya dando tumbos, que no vaya jugando la rayuela con un pie adentro y un pie afuera. Si está adentro, está afuera. O si está dentro del camino, si está fuera del camino. Un pie adentro y otro afuera, no viene al caso. O tenemos los dos pies adentro, o estamos afuera. Un pie y medio, no. Los dos adentro o afuera. Dice la palabra que en sus mandamientos ha meditado y ha conocido las sendas. Cuando uno estudia la palabra de Dios, conoce el camino. Yo no puedo conocer el camino de Dios si no leo su palabra. Yo no puedo conocer el camino de Dios si no tengo comunión con Dios. Si yo no hablo con Dios, si yo no me relaciono con Él, entonces no voy a poder conocer su camino. Con lo cual, muy difícilmente pueda transitarlo. Si no lo conozco, mucho menos. Voy a transitar un camino que no sé qué es. No se puede. Es importante conocer su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, estudiar su palabra, porque eso nos va a permitir conocer mejor el camino de Dios. Y para finalizar, dice el salmista, he meditado en tu ley para no olvidar tu palabra. Meditar en la palabra. Cuando uno escucha un mensaje en una iglesia, en una red social, como nos estamos acostumbrando ahora por toda esta situación de pandemia mundial. Cuando uno se acostumbra a escuchar la palabra, eso nos va a permitir ser mejores cristianos. Escucharla, atesorarla, apropiarla, ponerla en práctica, mantenerse firme en el camino. La palabra no es para escucharla doble y olvidarla mañana. La palabra es para
hacerla propia. La palabra es para mí. Si vos estás escuchando esta palabra, es porque es para vos. Porque el Espíritu Santo o te trajo hasta aquí, o te hizo que te conectes a un Zoom o a Facebook, o te pasó un audio, de alguna manera te hizo llegar la palabra. Entonces, sí, escuchás la palabra es para vos, no es para el de al lado, no es para el que está atrás, es para vos. Es para quien escucha, para que para que aprenda. Cuando aprender viene de aprender a hacer lo propio, lo hago mío, la palabra la hago mío, la tomo, es para mí, la aplico, la pongo en práctica. Entonces así nos vamos a mantener firmes en el camino. Así vamos a poder conocer el camino del Señor. Y si lo conocemos, lo podemos transitar firmes, con paso firme, no quedándose quietos, sino avanzando, sin desviar, pidiendo en todo momento guía, instrucciones, guardando los mandamientos, guardando sus palabras y llevándolas a cabo. Acción. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Hasta aquí